Para la CEDEREC es muy importante su permanencia y la paciencia que nos han tenido para estos foros. Y bueno, vamos a dar inicio a este foro Diversidad Cultural, Urbana, Interculturalidad y Derechos Indígenas. Y me honro mucho en presidir esta mesa. Nos acompañan en ella María Teresa Huentequeo, de la Escuela de Autogobierno del Pueblo Mapuche. Les pido para ella un caluroso aplauso, por favor. Nos acompañan también Aucan Wilcamán. Él es encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de todas las Tierras del Pueblo Mapuche. Nos honra con su presencia Mario Luna Romero. Él es secretario tradicional de la tribu Yaqui en Sonora. Y en representación de la doctora María Rosa Márquez Cabrera, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, me honro en presentar a Rosa Pineda Luna, indígena zapoteca del Istmo y quien es candidata a doctora en Educación. Nos apoya en esta mesa como relatora la JUD responsable de la Oficina de Información Pública de la CEDEREC, Ileana Cruz. Y bueno, vamos a dar paso, tenemos un poco el tiempo encima, sin embargo, vamos a tener el honor de escuchar a todos nuestros ponentes, para lo cual yo me encargaré de moderar. Esperamos que los 20 minutos que tengan cada uno de ellos sean tiempo suficiente, nos podemos extender un poquitito más para honrar su presencia aquí, pero bueno, vamos a darle la palabra a María Teresa Huentequeo. Ella es de formación trabajadora social y actualmente es docente de la Universidad de Temuco en Chile. Es participante también del Consejo de todas las Tierras del Pueblo Mapuche y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Para iniciar quiero reiterar mis agradecimientos a la doctora Rosa María Márquez por la invitación. Agradecer al magnífico equipo que tiene con ella trabajando, ¿cierto? Que nos han atendido muy bien. Y agradecerles a ustedes, ¿cierto?, por acompañarnos en esta larga jornada, ¿cierto?, de conversación. Y quisiera iniciar, como acá dice el nombre de mi presentación, ¿cierto?, Escuela para el Autogobierno Mapuche, que está siendo impulsada por la organización Auquín Gualmapungulam, ¿cierto?, Consejo de todas las Tierras del Pueblo Mapuche en Chile. Si puedes avanzar a la siguiente, por favor. Bueno, este es un símbolo, ¿cierto?, un bastión de lucha hoy día del pueblo mapuche, que es la bandera mapuche, ¿cierto? Hoy día todas las movilizaciones existentes allá en Chile, ¿cierto?, van encabezados muchas veces por esta bandera que es digamos, la bandera de todas las movilizaciones y las luchas en este momento allá en Chile. Y con este símbolo, ¿cierto?, quiero comenzar con decirle que la conformación de esta escuela para el autogobierno mapuche, ¿cierto?, se inicia después de este gran hito, como hemos comentado estos días, ¿cierto?, que lo marcó la fecha del 13 de septiembre de 2007, ¿cierto?, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y nosotros, ¿cierto?, como pueblo mapuche quisimos trabajar específicamente el artículo, ¿cierto?, el artículo 3, que nos habla sobre la libre determinación, porque hoy día los pueblos indígenas del mundo, y en este caso el pueblo mapuche, somos titulares del derecho a la libre determinación.
Bueno, por lo tanto, una de las primeras preguntas, ¿cierto?, que nos planteamos fue, ¿por dónde partir? ¿Cuándo partir, cierto?, en hacernos cargo, cierto?, de esta gran responsabilidad en este momento histórico para los pueblos indígenas. Y una de las preguntas, cierto, que nosotros nos planteamos frente a la conformación de un autogobierno mapuche, ¿qué sistema de gobierno tendríamos, cierto, que conformar para darle, cierto, este sustento a este autogobierno mapuche? Por lo tanto, esta escuela para el autogobierno mapuche viene a dar un espacio de reflexión, de diálogo, ¿cierto?, entre las comunidades mapuches, ¿cierto?, para poder discutir todo este tema trascendental en la vida de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. Por lo tanto, si conformamos un gobierno mapuche, ¿qué características va a tener este gobierno? ¿Va a ser un gobierno con las propias características tradicionales del pueblo mapuche? ¿Vamos a diseñar, a conformar un gobierno con una característica de los gobiernos clásicos, de cómo se entiende hoy día un gobierno? En fin, entonces son muchas preguntas, ¿cierto?, que estamos trabajando a nivel de esta escuela. Otro de los puntos, ¿cierto?, que quiero preambular, ¿cierto?, para seguir avanzando en las diapositivas que preparé para compartir con ustedes, es acerca, ¿cierto?, de querer conformar este gobierno mapuche, este autogobierno. No pasa simplemente de tener, ¿cierto?, de ser una buena idea, ¿cierto?, sino que en el sentido de que para que este gobierno o este autogobierno se materialice, tiene que pasar, en primer punto, por una voluntad colectiva del pueblo mapuche. Y esta voluntad colectiva, ¿cierto?, también se manifiesta en un ámbito, se traduce en una voluntad individual. Porque puede ser una magnífica idea, es un derecho que está establecido en el artículo 3, pero si nosotros como titulares de este derecho no damos este paso, esta voluntad individual, de esta voluntad colectiva, ¿cierto?, no vamos a avanzar en este camino del autogobierno. Por otro lado, ¿cierto?, este autogobierno plantea un gran desafío. Un desafío, ¿por qué? Porque tenemos que prepararnos como pueblo, ¿cierto? Tenemos que tener una dotación, un contingente de hombres y mujeres mapuches preparados para asumir las distintas responsabilidades, ¿cierto?, que conllevan, ¿cierto?, la conformación de un autogobierno. Como lo señalaba anteriormente también, ¿cierto?, la escuela, ¿cierto?, propicia la discusión de ver qué tipo de gobierno vamos a conformar. Por lo tanto, uno de los temas que hemos discutido bastante es cómo este gobierno estaría, ¿cierto?, respaldado por un estatuto de autogobierno mapuche. Por lo tanto, hemos estado trabajando, hemos estado estudiando las distintas experiencias de pueblos indígenas en el mundo. Por ejemplo, el pueblo Cunayala de Panamá, ¿cierto?, que ellos mantienen un gobierno, ¿cierto?, con sus propios estatutos. Por lo tanto, estamos estudiando a ese nivel también. El pueblo Inuit de Groenlandia y el pueblo Miskito, ¿cierto?, de la costa atlántica, que también ellos tienen un gobierno propio de pueblos indígenas en Nicaragua. Por lo tanto, este estatuto de autogobierno también lo estamos trabajando. Hemos diseñado por el momento, ¿cierto?, una especie de
borrador, por decir de alguna manera, ¿cierto? Que estamos trabajando, que estamos discutiendo, porque en este momento estamos viendo si va a ser un estatuto escrito o consuetudinario en este sentido. Si puedes ayudarme a pasar a la otra diapositiva. Por lo tanto, ¿cierto? Uno de los fundamentos que guiaron a la conformación de la Escuela para el Autogobierno Mapuche fue marcado especialmente como fecha el 14 y 15 de enero de 2009, en donde inauguramos la primera temporada académica de la Escuela para el Autogobierno Mapuche. Nos reunimos en Temuco, en la ciudad de Temuco, ¿cierto?, en un cerro histórico, un cerro sagrado para el pueblo mapuche, donde iniciamos con un ceremonial mapuche este proceso de autodeterminación y la conformación de esta Escuela para el Autogobierno. Las primeras sesiones las denominamos, ¿cierto?, como un módulo de enseñanza en asuntos de gobierno en base al derecho internacional relativos al derecho a la libre determinación y del autogobierno mapuche. La Escuela para el Autogobierno Mapuche tiene por objetivo crear un espacio institucional desde las propias comunidades mapuches para implementar el artículo 3 y 4 relativos al derecho a la libre determinación y del autogobierno indígena, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Quisiera referirme rápidamente, ¿cierto?, o leer, digamos, en qué consisten estos dos artículos, ¿cierto?, que he estado mencionando y que se ha mencionado durante estos días. El artículo 3 nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Bueno, ahora vemos adelante el artículo 4, ¿cierto? Si quieren seguirlo. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. La Escuela para el Autogobierno Mapuche también entrega conocimientos elementales a los líderes de las comunidades mapuches sobre el derecho a la libre determinación y su alcance práctico, especialmente referido a las diversas experiencias internacionales relativas a los sistemas de gobiernos indígenas y no indígenas. El próximo, por favor. Bueno, aquí preparé una especie de sistematización hasta el momento porque desde 2009 hemos tenido varias sesiones de la Escuela para el Autogobierno Mapuche. Funcionamos en sesiones, ¿ya? Y trabajamos determinados temas. Pero además, ¿cierto?, el funcionamiento de la escuela también lo hemos trabajado tanto en el ámbito político, en el sentido que hemos invitado a distintos personeros políticos, líderes, precandidatos presidenciales en Chile para informar acerca de todo el proceso que estamos llevando a cabo. Por otro lado, ¿cierto?, también hemos invitado a participar en este proceso de escuela, ¿cierto?, a los movimientos sociales de la sociedad chilena para compartir, ¿cierto?, todos los procesos que estamos llevando a cabo. Además, ¿cierto?, trabajamos sesiones en las propias comunidades, por lo tanto, podríamos incluso decir que es una escuela itinerante, ¿cierto? Nos movemos también dentro de lo que son las zonas de las comunidades. Y también, ¿cierto?, hemos invitado a distintos actores de instituciones universitarias, ¿cierto?, docentes que han venido a aprender, podemos compartir, ¿cierto?, reflexiones y ahí vamos avanzando en las distintas temáticas. Y bueno, para terminar, porque yo sé que han estado toda la mañana
con un gran esfuerzo, ¿cierto?, de escucharnos a todos en este momento. Voy a compartir con ustedes una foto, ¿cierto?, que donde nos muestra, ¿cierto?, lo que hemos estado trabajando. Aquí vemos, ¿cierto?, si quieres avanzar vemos digamos, la movilización fundacional dentro del contexto de lo que es la Escuela de Autogobierno, ¿cierto? Vemos ahí la participación de mujeres, de niños, de jóvenes, de nuestras autoridades tradicionales, el Lonco Machi, digamos, la apertura de esta escuela para autogobierno mapuche, con una gran marcha en las calles de la ciudad de Temuco. ¿Puede avanzar a la próxima? Ahí vemos, ¿cierto?, con nuestros lienzos, donde está estampado lo que es la libre determinación, que es como compartíamos ayer, la libre determinación como uno de los primerísimos derechos de los pueblos indígenas y la columna vertebral de los distintos otros derechos de los pueblos indígenas, como son la tierra, territorio, recursos del suelo y subsuelo. ¿La próxima? Ahí vemos, ¿cierto?, las ceremoniales, vemos ahí a la Machi, que son nuestras encargadas de la filosofía y de la medicina del pueblo mapuche. La próxima, una sesión de la escuela, ¿cierto?, donde hemos invitado a algunos diputados de la región para compartir las temáticas trabajadas en la escuela. La próxima. Ahí vemos también otra de las movilizaciones dentro de las calles de Temuco, ¿cierto?, donde las distintas comunidades de la región fueron, ¿cierto?, convocadas y fueron participantes de este proceso de escuela de autogobierno y que están participando continuamente en las sesiones de la escuela. ¿Sí? La próxima. Ahí vemos, ¿cierto?, también largas jornadas, ¿cierto?, de reflexiones, de trabajo, de discusión, porque este es un esfuerzo continuo. Tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que tener mucha creatividad y poder, ¿cierto?, ver cuál es el camino que tenemos que seguir en este gobierno que queremos implementar. ¿La próxima? Aquí vemos, ¿cierto?, otra sesión, vemos a líderes, digamos, a diputados de la región participando también en esta escuela. ¿La próxima? Aquí vemos, ¿cierto?, personas de comunidades que llegan, nos convocamos en Temuco y ellos llegan de diferentes partes de las zonas de Temuco o de la región, de la Araucanía, para llegar a sesionar en esta escuela. Con cuaderno, con lápiz en mano, porque es un trabajo continuo. ¿La próxima? Aquí vemos, ¿cierto?, incluso con precandidatos a presidente en Chile, ¿cierto?, también compartiendo en esta mesa de discusión en una de las sesiones de la escuela. ¿La próxima? Aquí vemos unos amigos y docentes, ¿cierto?, de abogados de las universidades allá de Los Ángeles, que están participando en la primera escuela, ¿cierto?, de autogobierno mapuche. Ahí vemos a participantes, ¿cierto?, de esta escuela. Aquí estamos en una de las sesiones igual participando con el juez Juan Guzmán, que él es un magistrado en Chile, ¿cierto?, que también ha venido a participar y a conocer de todo el proceso que estamos llevando. Y aquí vemos, ¿cierto?, también personas de las comunidades participando en las distintas sesiones de esta escuela. ¿La próxima? Ahí.
Este es un gran esfuerzo porque reunirnos es un esfuerzo para las personas para llegar al lugar de las reuniones. Es una escuela de autogestión, ¿cierto? No nos financia ningún organismo estatal, de sector público, sino que es una escuela eminentemente autogestionada, ¿ya? Entonces, de mucho esfuerzo para las personas que van a participar. Ahí vemos, ¿cierto?, a jóvenes, mujeres participando de las distintas sesiones de la escuela. Es una sesión de la escuela que la hacemos en la propia comunidad. Esta es una comunidad cerca de Valdivia, no sé si alguien ha estado por allá, ¿de acuerdo? Ya estoy terminando. Que lo hicimos en las propias comunidades, en la zona, no sé, acá dicen rural, no sé, pero ya en lo que es la comunidad tradicional mapuche. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo las señoras, ¿cierto?, las mujeres, los jóvenes llegan y con mucho entusiasmo, con mucha motivación de aprender, de discutir y reflexionar acerca de todo lo que queremos lograr con la escuela. Bueno, con esta termino y le agradezco mucho, ¿cierto?, la atención de ustedes, Fentepuy y Chaltumay. Muchas gracias. Muchas gracias a María Teresa Huentequeo, que nos ha venido a compartir la experiencia y el esfuerzo del pueblo mapuche por llevar a la vida práctica las leyes y normas relativas a los derechos de los pueblos indígenas en Chile a través de esta Escuela de Formación para el Autogobierno. Bueno, vamos a dar la palabra a Aucan Wilcaman Pailama, quien es encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de todas las Tierras del Pueblo Mapuche. Su causa es promover la libre determinación de los pueblos indígenas. Le cedo la palabra.